Buenas, sean todos bienvenidos a nuestra charla sobre los filum Ciliophora y Sporozoa, encargado por Gisani Jiménez, Ana Richel Tejada, Sara Almanza, Rodolfo Polanco y una servidora, Elizabeth Peralta. Como objetivos de esta charla tenemos, primero, reconocer las estructuras, clasificaciones, hábitat y ciclo de vida de los filum Ciliophora y Sporozoa. Número 2, reconocer y ejemplificar la importancia de estos filum a nivel ecológico. Ahora prosigamos a ver un rap introductorio sobre esta charla. Hola amigos, hoy les voy a contar de un reino que les puede fascinar. Reino protista se ha de llamar y con su diversidad nos puede fascinar. En este podemos encontrar algas protozoos o mohos muscosos, algunos de los cuales hasta son beneficiosos. De manera general, este puede encerrar a aquellos eucariontes que en ningún otro reino pueden encajar. Son los eucariontes más simples que puedes encontrar, constituyendo un grupo basal, ya que del derivan tres reino universal, el fungo plantar y uno de los más estudiados, el animal. Muchos son de vida libre, otros pueden enfermar. De distintos calibres te puedo nombrar. Si este reino te llega a interesar, a 5 expertos te puedo presentar. Mediante una charla te van a explicar sobre 2 de los filos que en este grupo podemos encontrar. El nombre de estos filos no te puedo revelar hasta que los talleristas comiencen a hablar. Solo te digo que te va a encantar. Sin más que decir, chicos, empiecen a hablar. Luego de haber visto este rap tan informativo y explicativo sobre los filum, entramos en materia, empezando por el filum Ciliophora. Los cilioforos, también conocidos como los ciliados, son uno de los principales grupos de protistas, con unas 3.500 especies descritas. Su nombre científico, Ciliophora, procede de las raíces griegas, chilis, que significa párpado o pestaña, y foros, que es portador, aludiendo así a su recubrimiento de cilios. Cuando hablamos del origen de este filum, debemos saber que los miembros del Ciliophora son considerados evolutivamente entre los últimos protozoos. Son además los más complejos y especializados. Se plantea que proceden de los flagelados y que posteriormente estos se desarrollaron e incrementaron el número de organelas locomotoras y por tanto tienen un complejo peculiar. En su mayor parte los ciliados son comensales y solamente algunas especies son parasitarias, tales como es el caso de la Bactridium coli, que parasita el intestino del cerdo y del hombre. Entre algunas de las características principales de los ciliados podemos encontrar que estos pueden venir en diferentes formatos dependiendo de la especie. También tienen orgánulos especializados, ya sean vacuolas digestivas, micronúcleos, macronúcleos, entre otros, dentro del citoplasma. Estos son microorganismos que solo se pueden ver con un microscopio y la mayoría de los ciliados miden entre 50 y 900 micrómetros. También que realizan un proceso llamado fagotigosis, que mediante la cual se alimentan a través de una zona especializada hundida llamada citostoma, es decir, boca celular. Su superficie también aparece cubierta de cilios alineados regularmente, con los que se pueden mover de forma activa y veloz. Otra característica es que estos están representados en toda la clase de hábitats acuáticos. Muchos de ellos también soportan la contaminación y prosperan en los colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales. Y por último tenemos que estos tienen 2 tipos de núcleo, que son micronúcleos y macronúcleos. El micronúcleo actúa en el proceso de reproducción asexual y sexual, mientras que el macronúcleo, además de participar en el proceso de reproducción asexual, también actúa en el metabolismo de las células. Muy bien, pues continuando con la charla, en este caso con el tema de los modos de vida del filum Ciliophora, podemos establecer que este es un filum que abarca individuos u organismos que mayormente habitan en lugares acuáticos, en donde podemos encontrar individuos donde habitan en lugares salobres como son lagunas abiertas a mares, los dulceacuícolas, los lagos salinos, los lugares marinos como la playa, océanos, mar abierto, lugares terrestres mayormente donde hay mucho fango y aguas residuales, puesto que son organismos que pueden vivir ante lugares muy contaminados como las aguas residuales o los colectores. Entonces es importante resaltar de estos organismos que comprenden a este filo, muchos son parásitos, como es el Brooklynella sp, esta imagen que podemos observar aquí. Y no solo son parásitos de seres humanos, sino también de animales, como en este caso que afecta con graves lesiones a las branquias de los peces. Otros aprovechan la fotosíntesis de algas capturadas, como lo realiza el Strombidium viride, que es este de aquí,
adquiriendo nutrientes de esas algas, puesto que la mantienen en su organismo antes de digerirlas. Y otros son sésiles, como por ejemplo el Vorticella, en donde este es un individuo inmóvil que comprende a este filo. Entonces podemos establecer en su importancia ecológica que estos se clasifican en ciliados reptantes o ciliados pediculados. Los reptantes entonces reptan sobre el fango, indicando que hay calidad en ese lodo. Y un ejemplo de este es el Euplotes sp, como podemos observar aquí. Hay otros que son ciliados pediculados, que estos son usados como indicadores del tiempo de retención medio. Otros forman parte de la cadena trófica, otros forman parte consistente del bentos y constituyen una fracción importante de la biomasa del plancton, recordando que cuando nosotros hablamos de bentos no es más que la flora y la fauna de un fondo marino. Y por último, otros establecen una alta gama de simbiosis como foresis, parasitismo, mutualismo y comensalismo, recordando en el caso del parasitismo, pues es uno de los más vistos sobre este filo, que no solo parasita al ser humano, sino también a los animales. Continuamos. Clasificación y relaciones filogenéticas. La monofilia de este grupo ha sido firmemente confirmada gracias a análisis moleculares, los mismos que sirven como base para la clasificación de dicho grupo, y se acompaña de la estructura del aparato ciliar. El filo se divide en dos subfilos que están sólidamente establecidos por análisis genéticos de ARN y que se diferencian en el método de procesamiento del ADN durante la diferenciación macronuclear. Esos dos subfilos son conocidos como postciliodesmatofora y también como intramacronuclear. En primer lugar mencionado, cabe destacar que no suele dividirse, pero en caso de hacerlo necesita ayuda de unos microtúbulos que deben de ser extramacronucleares. En segundo lugar mencionado, sí se divide y también necesita ayuda de unos microtúbulos, pero en este caso la diferencia es que estos microtúbulos deben de ser intramacronucleares. La reproducción de filios y Siliospora. Este tipo de filo posee una reproducción tanto sexual como asexual. Aquí no sucede lo que es la función de gametos independientes, pero en ocasiones, dos ciliados completos se unen temporalmente por un proceso llamado conjugación. Estos intercambian micronúcleos. Los micronúcleos entonces son los núcleos reservados para la reproducción sexual que realizan esporádicamente. Aquí tenemos la nutrición de este filo, que tiene una nutrición la cual se basa en la fagocitación de partículas, que casi siempre las realizan desde el fondo de una cavidad llamada citostoma. Esta cavidad casi siempre está situada en una hendidura o depresión llamada vestíbulo. Esta aparece cubierta por cilios especializados. En ocasiones, algunos de estos cilios tienen un citostoma poco diferenciado o carecen de él, fagocitando en todo caso solo una parte determinada de su superficie. Al hablar de ejemplos, podemos mencionar a Balantidium coli, que es el que se presenta en la imagen. De este podemos decir que es el único ciliado que parasita a los humanos, ya que es el agente causal de un tipo de disentería grave, aunque rara, denominada balantidiasis. Por tanto, el mismo es patógeno. Es de distribución completa en el mundo. Vive en el intestino grueso y la enfermedad que causa ocurre en el 1% de la población humana. Por esta tasa puede aumentar o ser tan alta como el 100% en los cochinos, aunque también se puede encontrar en monos y en perros. Frecuentemente, estos invaden la mucosa y la submucosa del intestino grueso y ciego del huésped, causando lesiones ulcerativas y que a veces ocupan todo el intestino. Esta invasión entonces es ayudada por la enzima hialuronidasa, la cual al ser secretada produce úlceras redondas, al igual que en la amibiasis. Para explicar entonces el ciclo vital de este ciliado, traemos la siguiente imagen. Aquí podemos decir que los quistes son el estadio responsable de la transmisión de la balantidiosis
como se muestra en la figura número 1. Podemos decir que el hospedador frecuentemente adquiere los quistes con la ingestión de comida o agua contaminada, viendo esto en la figura número 2. Después de la ingestión, la eclosión ocurre en el intestino delgado y los trofozoitos colonizan el intestino grueso, tal como podemos ver en la tercera figura. Los trofozoitos residen en el lumen del intestino grueso de humanos y animales, donde se replican o se dividen por fisión binaria, y sucede entonces la conjugación, que se presenta en la figura 4. Los trofozoitos pasan por el proceso de enquistamiento para producir quistes infectantes, que son los que vemos en la imagen 5. Entonces, algunos trofozoitos invaden la pared del colon y se multiplican. Otros regresan al lumen y se desintegran. Entonces, ya aquí los quistes maduran al ser excretados en las heces y se vuelve a iniciar o repetir este ciclo. Filum Sporozoa. El término esporosario se divide de la palabra griega esporos, que significa semillas, y es allí donde hace referencia a la capacidad que poseen estos organismos pertenecientes a este filum de formar esporas superinfecciosas. Estas son estructuras que son sumamente resistentes y pueden transmitirse de un huésped a otro, involucrando también varios ambientes, como puede ser el agua, o también puede ser mediante la picadura de un invertebrado que ya estaba contaminado o infectado previamente con estas esporas. El filum Sporozoa. Los esporosarios no son más que organismos parásitos obligados para vertebrados e invertebrados. En muchos casos, estos viven en el interior de la célula de su hospedador o de su huésped. Estas, a medida de que van creciendo y se van desarrollando, van deteriorando y van acabando con lo que es esta célula. Podemos mencionar que este filum pertenece a un grupo polifilético. La reproducción de estos y su ciclo de vida suele ser muy complejo y muy complicado, debido a que como estos no solo tienen un huésped, se hace más difícil. Entonces es por ello que este filum es conocido como uno de los que tiene su ciclo de vida y su tipo de reproducción más compleja. En cuanto al modo de vida de este filum, tenemos que estos pueden estar compuestos por dos grupos, los cuales son los que parasitan y los que viven de forma libre. En el caso de los flagelados, la sexta parte de este grupo son parasitarios, pero más el resto son de vida libre. Los que son de vida libre, estos pueden aparecer en suelos, aguas y otros lugares. Pero también estos se pueden encontrar creando simbiosis o comensalismo, como es el caso de algunos ciliados que se encuentran en la panza de algunos rumiantes y aquí no causan ningún problema. También tenemos, además de la forma flageladas, que son esta imagen que podemos ver aquí, tenemos los ciliados y los que tienen forma de ameboides. Importancia ecológica del filum Sporozoa. La relevancia de esto se basa en las cadenas tróficas acuáticas, tanto como productores de oxígeno en la actividad fotosintética como consumidores primarios. También la importancia de este filum radica en los productores que son productores de materia orgánica, depredadores de bacterias y representan la conexión trófica entre los productores y recicladores de nutrientes. También tenemos como importancia ecológica de este filum que tiene su importancia en la salud como agentes infecciosos causantes de la malaria y la amibiasis. Al hablar de la clasificación, podemos decir que se dividen en 4 grupos principales, donde tenemos las gregarinas, los coccidios, los hemosporidios y piroplasma. Aquí debemos agregar que gregarinas y coccidios parecen estar estrechamente relacionados y ambos se agrupan en la clase conoidácida. Lo mismo ocurre con hemosporidios y piroplasmas, quienes se agrupan en la clase aconoidácida. Ya de manera específica, podemos decir que las gregarinas generalmente son parásitos de los annélidos, artrópodos y moluscos,
quienes a menudo se encuentran en los intestinos de sus anfitriones, pero pueden invadir otros tipos de tejido. Por su parte, los coccidios son en general parásitos de vertebrados. Como las gregarinas, normalmente estos son parásitos de células epiteliales en el intestino, aunque pueden llegar a infectar otros tejidos donde se incluyen parásitos sanguíneos. Los hemosporidios, que son la tercera clasificación, tienen ciclos de vida entonces más complejos, ya que estos se alternan entre un huésped artrópodo y un vertebrado. Finalmente, los piroplasmas tienen ciclos de vida muy similares a los hemosporidios, de los que se distinguen por no formar ooquistes ni esporas, además de que en la fase de trofozoitos se separan del eritrocito por una sola membrana, al contrario de otros parásitos sanguíneos que por lo general tienen al menos 2 membranas. Bien, pues en este caso tenemos la nutrición de este filo, la cual consiste en que la mayoría se alimenta por medio de la absorción, pero otros utilizan entonces una estructura de su cuerpo denominada microporo, por el cual entonces ellos ingieren partículas. En este caso tenemos a lo que es el Toxoplasma gondii o el parásito que causa la toxoplasmosis, una enfermedad que afecta mucho a los seres humanos. Como podemos observar, este se puede alimentar o por absorción o ingiriendo partículas por su microporo, mírenlo acá, que tiene forma como de boca. Entonces luego tenemos lo que es la reproducción de este filo y es importante resaltar que la misma puede ser sexual o asexual. En el caso de su ciclo de vida vamos a poder observar que existen fases tanto asexuales como sexuales. Entonces, hay un proceso que ellos utilizan que se llama fisión múltiple, en donde una célula madre da origen a varias células hijas idénticas, que ese es un tipo de reproducción asexual. Entonces, es importante resaltar que también producen esporas, las cuales no son más que unos microcuerpos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, que ellos utilizan entonces para su dispersión a lo largo del tiempo. Y es importante resaltar que en su ciclo de vida, el cual será detallado más adelante, intervienen esporozoitos y merozoitos. Entonces, un esporozoario da origen a un esporozoito por medio de un proceso que se llama esquizogonia. Entonces, el esporozoito contiene los ooquistes. Este esporozoito da origen a un merozoito, los cuales a su vez dan origen a los gametos que se unen formando un cigoto. Pero más adelante estaremos observando el ciclo de una manera más detallada. Ahora estaremos dando un ejemplo de esporozoa, Cristoporidium, que es causante de la enfermedad llamada cristoporidiosis, que es un parásito microscópico constituido por una sola célula que infecta el intestino y que puede provocar diarreas acuosas muy severas e inclusive llevar a la muerte del hospedador. Esta infección se presenta en todo el mundo, pero los más susceptibles son quienes tienen un sistema inmune débil, como en las personas con SIDA, por ejemplo. Todo el ciclo de vida de este parásito transcurre en un solo individuo, que lo adquiere a partir de la ingesta de huevillos, denominados ooquistes, presentes ya sea en el agua o alimentos contaminados con heces. Además, el contacto de persona a persona con malos hábitos higiénicos es otro de los factores que contribuyen a la infección del mismo. Los ooquistes de Cristoporidium presentan una pared muy dura, lo que le permite sobrevivir fuera del cuerpo durante largo periodo y hace que sean muy resistentes a los desinfectantes físicos, como ya sean las radiaciones gamma y los químicos como es el cloro. El ciclo de vida de este parásito comienza con la ingesta de un pequeño número de ooquistes, tan solo unos 30, que pueden provocar la infección. Dentro del individuo, estos huevillos se rompen en el tracto digestivo y se liberan 4 esporocitos que van a infectar entonces las células inguinales. Dentro y en la superficie de estas células se lleva a cabo diversas transformaciones, donde el parásito pasa por otras fases de vida sexual y sexual hasta que finalmente el ooquiste madura y es expulsado con las heces y está listo para infectar a otros individuos. Y bueno chicos, esto ha sido todo por esta charla, espero que les haya gustado mucho. Aquí tenemos lo que son las bibliografías que hemos utilizado y esto ha sido todo. Gracias por su atención.